antes de que existieran los templos de piedra, antes de que las multitudes levantaran sus manos al cielo, hubo una voz sola. No era un rey todavía, no era un guerrero famoso, era solo un joven pastor, sentado sobre una roca fría, mirando un cielo inmenso que parecía responderle con silencio. La noche caía lenta sobre los campos de Israel. Las ovejas dormían. El viento se movía como si susurrara secretos antiguos. Y entonces, él cantó. No cantó para impresionar a nadie. No cantó para ser recordado. Cantó porque su corazón no podía guardar lo que sentía. Sus palabras no eran elegantes, pero eran verdaderas. Señor, ¿me escuchas cuando tengo miedo? Y algo ocurrió. No hubo truenos. No hubo fuego del cielo. Pero el peso que llevaba en el pecho comenzó a moverse, como si alguien invisible se sentara a su lado. Esa noche nació algo que no moriría jamás. Cada palabra que salía de su boca se convertía en un puente entre el cielo y la tierra. Cada verso era un grito, una lágrima, una esperanza. Lo que ese joven no sabía era que sus canciones viajarían siglos, que serían susurradas por prisioneros, gritadas por reyes, lloradas por madres, repetidas por corazones rotos. No sabía que esas palabras se llamarían salmos, ni que un día sostendrían a millones cuando el mundo pareciera caerse. El joven levantó la mirada al cielo y apretó el arpa contra su pecho. Aunque camine en valle oscuro, susurró. Pero antes de terminar la frase, un sonido rompió el silencio. No venía del cielo, venía de la colina. Un paso, luego otro. Y esa noche, el pastor no estaba solo. El joven pastor se quedó inmóvil. El sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez. Las ovejas levantaron la cabeza, inquietas. El viento se detuvo, como si también estuviera escuchando. Desde la sombra de la colina emergió una figura, alta, cubierta con una capa oscura. Su rostro no se distinguía, pero su presencia pesaba en el aire. No temas, dijo la voz, tus canciones han sido escuchadas. El pastor apretó el arpa con fuerza. Había aprendido a enfrentar leones y osos, pero aquello era distinto. Esto no se combatía con piedras ni con valentía. ¿Quién eres?, preguntó, sin retroceder. La figura dio un paso más hacia la luz de la luna. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Soy quien camina con los que claman en la noche, respondió. Soy testigo de cada lágrima que se canta, y de cada canto que se convierte en oración. El joven tragó saliva. Su voz tembló, pero no por miedo. Entonces sabes lo que cargo en el corazón. La figura asintió lentamente. Tus palabras no son solo tuyas. Cuando cantas, otros cantarán contigo. Cuando tiemblas, otros encontrarán refugio en tus versos. El pastor bajó la mirada. Nunca había pensado en eso. Para él, los salmos eran solo una forma de no romperse por dentro. Habrá días, continuó la voz, en los que querrás gritar de alegría, y otros, en los que pedirás justicia con lágrimas. No calles ninguno. La figura comenzó a desvanecerse, como humo tocado por la luz. Escribe, susurró. Canta, llora si es necesario, porque un día, cuando la oscuridad cubra al mundo, alguien abrirá tus palabras, y encontrará vida. El silencio volvió a reinar. El pastor cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su corazón ardía. Tomó el arpa, y por primera vez no cantó solo para Dios, sino para todos los que aún no habían nacido. La luna descendía lentamente, y con ella nació el primer salmo que no hablaba solo de él, sino de todos. Pero lo que el joven no sabía, era que muy pronto dejaría los campos, y sus canciones serían forjadas en guerra, traición y coronas. El palacio no se parecía en nada a los campos. Las paredes eran altas, frías, cubiertas de oro y sombras. El eco de pasos ajenos reemplazaba el canto de los grillos. Y el aire estaba cargado de tensión. El joven pastor cruzó las puertas sin armadura, sin corona, solo con su arpa. Los sirvientes lo miraban con desconfianza. ¿Qué hacía un muchacho del campo en la casa del rey? En lo alto del salón, Saúl caminaba de un lado a otro. Sus manos temblaban. Su respiración era pesada. Algo invisible lo perseguía incluso despierto. Tóquenlo, ordenó el rey, con voz quebrada. Dicen que su música calma la tormenta. El pastor avanzó lentamente. Cada paso era una lucha contra el miedo. No por el rey, sino por lo que rodeaba al rey. Porque allí, en ese salón lleno de oro, la oscuridad era más densa que en cualquier noche del campo. Se sentó, acomodó el arpa sobre sus rodillas, cerró los ojos, y tocó.
Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas. Pero algo empezó a cambiar. El ceño del rey se relajó. Sus hombros descendieron. El temblor en sus manos se detuvo. La música no luchaba contra la oscuridad. La atravesaba. El Señor es mi luz y mi salvación, susurró el pastor entre acordes. ¿A quién temeré? El salón quedó en silencio. Por un momento, incluso los muros parecieron escuchar. Saúl cayó en su trono, exhausto. El peso que lo atormentaba se retiró, como una bestia herida. El pastor bajó el arpa lentamente. Había aprendido algo nuevo. Los salmos no solo nacían del campo, también nacían en medio del caos. Esa noche, mientras todos dormían, el joven escribió nuevas palabras. No hablaban de ovejas ni estrellas. Hablaban de enemigos, traiciones, miedo, y de un Dios que seguía presente aun cuando todo parecía perdido. Pero el palacio guarda secretos, y uno de ellos ya había despertado. Desde una esquina oscura, alguien observaba al pastor con celos en los ojos, y una lanza en la mano. La lanza voló sin aviso, cortó el aire con un silbido seco y se clavó en la pared, justo donde el pastor había estado un instante antes. El sonido retumbó en el salón como un trueno contenido. «Sal de mi vista», rugió el rey. El joven no preguntó, no explicó, corrió. Esa noche, el palacio se convirtió en un laberinto de sombras. Los pasillos que antes resonaban con música ahora susurraban traición. Puertas cerradas, miradas que evitaban encontrarse con la suya. Salió sin corona, sin honor, pero con sus palabras ardiendo en el pecho. El desierto lo recibió con un frío distinto. No era el frío de la noche, era el frío del abandono. Cuevas profundas se volvieron su refugio, rocas afiladas, su almohada, el eco de sus propios pensamientos, su compañía. «¿Dónde estás ahora?», susurró al cielo, con la voz rota. El silencio respondió, y entonces, como un río que encuentra salida, las palabras volvieron a fluir. «Ten piedad de mí, oh Dios». No era un canto de victoria, era un clamor desesperado. Allí, escondido entre sombras, aprendió que los salmos no siempre nacen con arpa y melodía. A veces nacen con lágrimas, a veces con miedo, a veces con la certeza de que todos te han dado la espalda, excepto Dios. Hombres comenzaron a llegar a la cueva, endeudados, heridos, rechazados. No buscaban un rey, buscaban esperanza. Y el pastor, perseguido y cansado, se convirtió sin darse cuenta en líder de los quebrantados. Les habló con palabras que no prometían riqueza, pero sí presencia. Aunque camine por valle de sombra, los hombres guardaron silencio, porque esas palabras no eran poesía, eran supervivencia. Pero mientras los salmos nacían en la oscuridad, el peligro se acercaba. Antorchas encendidas iluminaban la distancia. El sonido de pasos armados se multiplicaba. El rey había salido de casa, y esta vez, no buscaba música. Las antorchas se movían como ojos de fuego en la noche. El eco de voces armadas rebotaba entre las rocas. El rey estaba cerca, demasiado cerca. El salmista y sus hombres se escondieron en lo más profundo de la cueva. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Entonces ocurrió lo impensable. Saúl entró en la cueva, solo, dejó su lanza apoyada en la roca. Su corona brilló débilmente a la luz de la antorcha. El enemigo, indefenso. Un murmullo recorrió a los hombres escondidos. «Es ahora, Dios lo ha entregado en tus manos. Un golpe y todo termina». El salmista avanzó sin hacer ruido. Cada paso era una batalla interior. Podía sentir el latido de su corazón golpeándole los oídos. Estaba lo suficientemente cerca para acabar con todo. Pero su mano tembló, no de miedo, de conciencia. En lugar de levantar la espada, tomó el borde del manto del rey, y lo cortó en silencio. Saúl salió de la cueva sin notar nada. Entonces el salmista cayó de rodillas. Su pecho ardía. «Guárdame como a la niña de tus ojos», susurró. «Escóndeme bajo la sombra de tus alas». Había aprendido una verdad que no se enseña con coronas. El poder más grande no es destruir al enemigo, sino dominar el propio corazón. Cuando el rey se alejó, el salmista salió de la cueva y alzó la voz. «Mi señor, el rey». Saúl se volvió, confundido. El joven levantó el trozo de tela. «Hoy pude matarte, y no lo hice». El silencio cayó como un juicio. El rey bajó la cabeza. Por un momento, la oscuridad que lo perseguía retrocedió. «Eres más justo que yo», dijo, con voz rota. Pero el salmista sabía algo que los demás no. Ese alivio no duraría. Y esa noche,
mientras el fuego se apagaba, escribió palabras que no hablaban de victoria inmediata, sino de confianza a largo plazo, porque los salmos no siempre cambian la situación. A veces cambian al que espera. El silencio duró poco. Al amanecer, un mensajero llegó corriendo entre las rocas. Su rostro estaba cubierto de polvo, sus ojos, de miedo y asombro. El rey, jadeó, el rey ha caído. El salmista sintió que el mundo se detenía. Saúl había muerto en batalla. El perseguidor, el atormentado, el ungido. No hubo celebración. No hubo gritos de victoria. Solo un lamento. El salmista rasgó sus vestiduras y cayó de rodillas. Lloró por el rey que intentó matarlo. Lloró por el amigo que había perdido. Lloró por una nación herida. Como han caído los valientes, escribió con manos temblorosas. Angustia tengo por ti, porque los salmos no niegan el dolor, lo transforman en verdad delante de Dios. Con el tiempo, la corona llegó a sus manos. No la buscó, no la arrebató, le fue entregada. El pastor se convirtió en rey, pero el trono no silencia las batallas interiores. Desde lo alto del palacio, el salmista miraba la ciudad dormida. El poder no había llenado el vacío. La victoria no había callado la voz interior. Señor, examíname, susurró. Conoces mi corazón. Y fue entonces cuando ocurrió. Una mirada desde el balcón. Un deseo que no debía crecer. Un instante que cambiaría todo. La música se detuvo. La pluma tembló. Porque incluso el autor de los salmos podía caer. El silencio ya no era paz. Era culpa. El rey evitaba el arpa. Las cuerdas colgaban intactas, como testigos mudos. Las canciones que antes fluían ahora se atoraban en la garganta. El pecado no llegó como una tormenta. Llegó como un susurro, como una decisión pequeña, seguida de otra, y otra más. El palacio volvió a llenarse de sombras, pero esta vez no venían de afuera. Contra ti solo he pecado. Las palabras nacieron tarde, pero nacieron con peso. No buscaban excusas, no pedían aplausos, pedían misericordia. Entonces, el profeta llegó. No gritó, no levantó la voz. Contó una historia, una oveja robada, un hombre poderoso, una injusticia evidente. Ese hombre merece morir, exclamó el rey. El profeta lo miró a los ojos. Ese hombre, eres tú. El golpe fue más fuerte que cualquier lanza. El rey cayó al suelo. La corona rodó lejos. Por primera vez desde que era pastor, no tuvo nada que ofrecer. Solo un corazón quebrado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese salmo no fue escrito para ser cantado en templos. Fue escrito para sobrevivir al peso del remordimiento. Lágrimas cayeron sobre el pergamino. No se limpiaron. Se dejaron allí, porque los salmos no esconden la caída. La exponen, para mostrar que incluso desde el polvo, Dios puede levantar. Pero aunque hubo perdón, las consecuencias no desaparecieron. El hogar se llenó de dolor, la espada no se apartó de su casa. Y el rey entendió algo terrible y verdadero. Ser restaurado no significa no sufrir. El llanto ya no era secreto. Se escuchaba en los pasillos del palacio, en las habitaciones cerradas, en las noches sin sueño. El rey había cantado para multitudes, pero ahora lloraba solo. El dolor no venía del enemigo, venía de su propia casa. Un hijo contra otro, sangre donde debía haber protección. Silencios que gritaban más fuerte que cualquier guerra. El salmista se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. No había arpa, no había música, solo palabras rotas. ¿Hasta cuándo, Señor? Esa pregunta apareció una y otra vez en el pergamino. No exigía respuestas, pedía presencia. Días enteros pasaron sin que levantara la cabeza. La comida perdió sabor. El tiempo se volvió pesado. Mis lágrimas han sido mi pan. Y aún así, escribió, porque cuando ya no tenía fuerzas para reinar, todavía tenía fuerzas para ser sincero ante Dios. El pueblo no veía al rey quebrado, veía la corona, veía el poder, pero los salmos nacidos allí no hablaban de gloria, hablaban de abandono, de culpa, de un corazón que no entendía por qué Dios seguía cerca. Una noche, mientras la ciudad dormía, el salmista levantó el rostro empapado en lágrimas. Aún así, esperaré, no porque todo estuviera bien, sino porque no tenía a dónde más ir. Y entonces ocurrió algo extraño. En medio del dolor, una paz pequeña, frágil, pero real, se posó sobre él. No cambió la situación, no borró las pérdidas, pero le permitió respirar. Y el rey comprendió que los salmos más poderosos
no nacen de la victoria, sino de la resistencia. Sin embargo, una traición aún mayor se estaba gestando. Esta vez, no desde el pasado, sino desde su propio futuro. El rumor comenzó como un susurro, luego se convirtió en grito. Absalón es rey. El hijo ha tomado la ciudad. El salmista no tuvo tiempo para despedidas, ni para explicaciones. Otra vez, huir, descalzo, con la cabeza cubierta. Cruzó el mismo camino que años atrás había recorrido como fugitivo, pero esta vez el dolor era más profundo. No huía de un rey extraño, huía de su propio hijo. Las lágrimas caían al polvo mientras avanzaba. Cada paso era una oración silenciosa. Se han multiplicado mis adversarios. Algunos lo maldecían desde los caminos. Otros lanzaban piedras. El rey no respondió. Tal vez el Señor mire mi aflicción. Cuando llegó a la cima del monte, se detuvo. Miró Jerusalén por última vez. La ciudad que había amado. La ciudad que ahora lo rechazaba. Allí, sin trono ni ejército, levantó su voz una vez más. Pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Esa noche durmió sobre la tierra, sin muros, sin protección. Y aún así, durmió, porque incluso cuando todo se pierde, los salmos recuerdan algo esencial. Dios no abandona al que clama. Al amanecer, el rey despertó con una certeza dolorosa. La batalla era inevitable. Padre contra hijo, promesa contra consecuencia. Y mientras los ejércitos se preparaban, el salmista escribió uno de sus cantos más extraños. No pedía victoria, pedía misericordia. El campo temblaba. El choque de espadas rompió el aire. Los gritos se mezclaron con el polvo. Padres luchaban contra hijos de otros padres. Hermanos contra hermanos. El rey no tomó la espada. Se quedó atrás, con el rostro cubierto, repitiendo una sola orden. Traten con misericordia al joven, por amor a mí. Pero la guerra no escucha súplicas. Entre los árboles del bosque, Absalón huyó. Su cabello, orgullo y símbolo quedó atrapado en las ramas. El mulo siguió adelante, suspendido entre cielo y tierra. El hijo del rey quedó indefenso. La noticia llegó rápido, demasiado rápido. El joven ha muerto. El mundo se detuvo. El rey subió a la cámara alta. Sus pasos eran pesados. Su voz, apenas un hilo. Hijo mío, Absalón mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? No hubo salmo cantado, solo un lamento que partía el alma. Ese día no hubo victoria, hubo duelo, y el salmista comprendió algo que nunca olvidaría. Hay dolores que no se explican, solo se presentan delante de Dios. Cuando el llanto se apagó, cuando la noche volvió a cubrir la ciudad, el rey tomó el pergamino una vez más. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No escribió como rey, escribió como padre. Porque los salmos no nacen para embellecer la fe, sino para sostenerla cuando todo se rompe. Y aún así, la historia no terminaba allí. Porque después del duelo, viene la pregunta más difícil. ¿Qué queda cuando el corazón ha sido quebrado? Y aún así, sigue latiendo. El palacio volvió a llenarse de silencio. No el silencio tenso de la traición, ni el silencio pesado de la culpa, sino uno distinto. El que queda después de llorar hasta que ya no quedan lágrimas. El rey caminaba despacio ahora. Su espalda estaba encorvada, no por la edad, sino por el peso de todo lo vivido. Las victorias ya no lo emocionaban. Los aplausos no lo levantaban. Había aprendido que nada de eso permanece. Una mañana, mientras el sol entraba suavemente por la ventana, tomó el arpa otra vez. Sus manos temblaban. No como antes. Era un temblor sereno. Tocó una cuerda, luego otra. No salió un canto de guerra. No salió un lamento, salió gratitud. Bendice, alma mía, al Señor, no porque todo estuviera bien, sino porque, a pesar de todo, seguía vivo, seguía escuchando, seguía siendo sostenido. El salmista entendió entonces algo profundo. La alabanza más verdadera no nace de lo que Dios da, sino de quien Dios es. Él es quien sana tus heridas, no todas, no de inmediato, pero las suficientes para seguir caminando. El pueblo volvió a escuchar música en el palacio, más suave, más humilde. Ya no era la voz de un joven pastor, ni la de un rey victorioso. Era la voz de un hombre que había conocido el pecado, la pérdida, el perdón. Y aún así, había decidido confiar. Pero el tiempo no se detiene. Y mientras el salmista envejecía, una pregunta comenzaba a formarse en el aire, una que iba más allá de su historia. ¿Y si estos cantos
no hablaban solo de él, sino de alguien que aún debía venir. El salmista ya no escribía solo para su tiempo. Algo había cambiado. Mientras envejecía, sus canciones comenzaron a mirar más lejos, como si sus palabras buscaran un eco, que aún no existía. Una noche, con el cuerpo cansado y la mente despierta, levantó los ojos y escribió: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Se detuvo, no entendía del todo lo que estaba escribiendo, pero sabía que no hablaba de sí mismo. Ese rey no iría, no caería, no necesitaría esconderse en cuevas. Sería rechazado, pero no derrotado. Traspasaron mis manos y mis pies. El salmista dejó caer la pluma. ¿Por qué esas palabras dolían tanto? Si aún no habían ocurrido, los salmos comenzaron a llenarse de figuras extrañas. Un justo que sufre, un inocente rodeado de enemigos, un rey que reina desde el dolor. No era su historia, era más grande. Cada verso era una ventana al futuro, cada canto, una promesa velada. El salmista entendió entonces que Dios había usado su vida, con sus luces y sombras, como instrumento para algo eterno, no solo para enseñar a orar, sino para anunciar esperanza, porque algún día, cuando el mundo volviera a romperse, esas palabras serían pronunciadas por labios ensangrentados, en una colina, y alguien diría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el cielo no estaría en silencio. El tiempo avanzó como un río imparable. Los palacios cayeron, las coronas se oxidaron, las arpas se silenciaron, pero las palabras no murieron. Fueron copiadas a mano, guardadas en pergaminos, susurradas en casas humildes, cantadas en exilio. Los salmos sobrevivieron a reinos y conquistas, porque no pertenecían a un trono, pertenecían al corazón humano. Y entonces, en una aldea pequeña, lejos del poder y la gloria, un niño aprendió a orar, no con discursos largos, con salmos. El Señor es mi pastor. Su voz era joven, pero sus palabras antiguas. Ese niño creció, y cuando el hambre apretaba, cuando el desierto quemaba, cuando la soledad pesaba, los salmos volvieron a sus labios, no como recuerdo, como identidad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Un día, ese hombre fue rodeado por multitudes, otro día, por acusadores, otro, por soldados. Y cuando lo levantaron sobre la madera, cuando la sangre cayó sobre la tierra, cuando la burla llenó el aire, los salmos hablaron otra vez, no desde un palacio, no desde una cueva, desde una cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento, los cantos del pastor, del rey, del fugitivo, del padre quebrado, encontraron su cumplimiento. No eran solo canciones, eran profecía viva. Pero la historia no terminaba en la muerte, porque los salmos nunca se escribieron para acabar en silencio. La noche creyó haber vencido, la piedra selló la tumba, el silencio cubrió la tierra como un manto pesado. Los discípulos recordaron los salmos, pero esta vez, con lágrimas. Mi esperanza está en el polvo. Parecía que todo había terminado, pero los salmos nunca prometieron ausencia de muerte. Prometieron algo más grande: no abandonarás mi alma en el sepulcro. Al amanecer, la tierra tembló, no por juicio, por vida. La piedra fue removida, no para que él saliera, sino para que el mundo viera. La muerte retrocedió, el silencio se rompió, y los salmos, que habían nacido en campos solitarios y cuevas oscuras, resonaron con un significado nuevo. Este es el día que hizo el Señor. Ya no era solo un verso, era realidad. La alabanza volvió a levantarse, no desde la victoria militar, sino desde la tumba vacía. El rey prometido vivía, y con él, cada palabra escrita siglos atrás, cobraba fuerza eterna. Los salmos dejaron de ser solo refugio en el dolor, se convirtieron en anuncio de vida. Pero la historia aún no había terminado, porque esos cantos antiguos no estaban destinados solo a aquel tiempo. Seguían viajando, buscando nuevas voces, nuevos corazones. Pasaron generaciones. El mundo cambió de idioma, de forma, de ritmo, pero una cosa permaneció. Alguien abrió un libro. No buscaba historia, buscaba alivio. Las páginas crujieron suavemente, como si despertaran. Salmos, las mismas palabras que un pastor escribió bajo las estrellas, ahora descansaban entre manos cansadas. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. No importaba el siglo, no importaba el lugar, el corazón humano seguía preguntando lo mismo. ¿Me escuchas? ¿Estás aquí? ¿Importo? Y los salmos respondían:
En una habitación silenciosa, una persona leyó en voz baja. No sabía cantar, no sabía orar correctamente, pero leyó, y algo ocurrió. No hubo truenos, no hubo señales visibles, pero el peso en el pecho se movió, igual que aquella noche en el campo, cuando todo comenzó. Los salmos se convirtieron en palabras prestadas, para quienes no sabían qué decir, en gritos cuando ya no quedaba voz, en calma cuando la ansiedad apretaba, en fe cuando todo parecía perdido. No prometían una vida fácil, prometían una presencia fiel, y así, cada lector se volvía parte de la historia, sin arpa, sin corona, solo con un corazón honesto. Pero aún faltaba algo, porque los salmos no solo acompañan, también transforman. Al principio fue solo lectura, luego, susurro, y un día, canto, no perfecto, no afinado, pero real. La persona ya no leía los salmos como palabras antiguas, sino como propias, desde lo profundo, a ti clamo, y era verdad, salía desde lo profundo. El miedo empezó a tener nombre, la tristeza, voz, la gratitud, espacio. Los salmos enseñaron algo que nadie más había logrado, que no hacía falta fingir fortaleza delante de Dios. Se podía llegar cansado, enojado, confundido, y aún así, ser recibido. Cada verso era una conversación viva, cada página, un espejo. Algunos días, el lector se reconocía en el pastor confiado, otros, en el fugitivo perseguido, otros, en el rey quebrado que solo pedía un corazón limpio. Y sin darse cuenta, algo cambió. La oración dejó de ser obligación. Se volvió refugio. Los salmos ya no solo acompañaban la vida, la ordenaban, le daban ritmo, le daban sentido. Y entonces llegó el día en que el libro se cerró, no porque ya no hiciera falta, sino porque el canto había aprendido a vivir fuera de la página. Pero aún quedaba una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué ocurre cuando el canto se apaga otra vez? ¿Y el silencio vuelve? La noche regresó, no como castigo, no como sorpresa, sino como parte del camino. El canto se apagó otra vez. Las emociones se enfriaron. Las respuestas no llegaron. El lector, ahora caminante, se encontró de nuevo, en un valle conocido. Dudas, cansancio, preguntas sin resolver. ¿De qué sirvió cantar? Si vuelvo a sentirme así, el silencio respondió. Pero no era un silencio vacío, era un silencio habitado, porque algo había cambiado para siempre. Esta vez, en la oscuridad, las palabras no tuvieron que buscarse. Ya estaban dentro, aunque ande en valle de sombra de muerte. No se dijeron en voz alta, no hizo falta. El salmo se activó como una memoria profunda, como una luz pequeña que no deslumbra, pero guía. El caminante entendió entonces que los salmos no prometen evitar la noche, sino atravesarla acompañado, que la fe no siempre canta fuerte, a veces solo respira, y aún así, es suficiente. En medio del cansancio, una certeza se sostuvo firme. No todo silencio es abandono. Algunos son espera, otros, confianza. Y cuando la noche parecía interminable, una pregunta final empezó a tomar forma. ¿Qué pasaría si estas palabras no fueran solo refugio personal, sino legado para otros? El caminante no guardó el libro, lo compartió, no como quien enseña, sino como quien ofrece agua. Lee esto, dijo a alguien cansado, cuando no sepas qué decir. Y así, los salmos cambiaron de manos, de voz, de historia. Una madre los leyó en voz baja junto a una cama. Un joven los escribió en un cuaderno roto. Un anciano los repitió de memoria cuando ya no veía bien. Nadie los usó igual, pero todos encontraron lo mismo. Palabras que no juzgan, que no apuran, que no exigen perfección. Los salmos se convirtieron en herencia viva, no de sangre, de fe. Cada vez que alguien decía, el Señor es mi pastor, el canto volvía a nacer. No importaba si era susurro o grito, no importaba si era fe firme o fe temblorosa. El salmo resistía, porque había sido escrito para eso, para atravesar generaciones sin desgastarse. Y entonces, como un círculo que se cierra, el caminante entendió algo profundo. Los salmos no pertenecen al pasado, ni siquiera al presente. Pertenecen a cada corazón que se atreve a hablar con Dios sin máscara. Pero aún faltaba una última página, una que no habla solo de historia, sino de promesa. El canto volvió a elevarse, no desde un campo, no desde un palacio, no desde una habitación solitaria, desde muchos lugares a la vez. Voces distintas, idiomas distintos, historias distintas. Un solo clamor.
Todo lo que respira, alabe al Señor. Los salmos ya no eran solo refugio en la noche, eran anuncio del día que vendría. Hablaron de un mundo restaurado, donde el llanto no tendría la última palabra, donde la justicia no sería un deseo, sino una realidad. Los mansos heredarán la tierra. El canto apuntaba hacia adelante, hacia un final que no era destrucción, sino plenitud. El salmista del principio, el pastor bajo las estrellas, nunca imaginó esto. Sus lágrimas se habían convertido en esperanza global. Sus preguntas, en respuestas futuras. Su fe imperfecta, en promesa eterna. Y cada vez que alguien abría los salmos, no solo recordaba el pasado, anticipaba el futuro. Un día, el canto ya no será necesario para resistir, será necesario solo para celebrar. Pero hasta que ese día llegue, los salmos siguen cumpliendo su misión: sostener al mundo, con palabras nacidas de un corazón humano, y tocadas por Dios. Solo queda una página, la última, no para cerrar el libro, sino para invitarte a entrar. El libro se cierra, pero el canto no, porque nunca fue solo la historia de un pastor, ni de un rey, ni siquiera de un pueblo. Siempre fue la historia de cualquier corazón que se atreve a hablar con Dios, tal como es. Los salmos no piden fuerza falsa, no exigen palabras perfectas, solo verdad. Verdad cuando hay gratitud, verdad cuando hay enojo, verdad cuando hay silencio. Desde la primera noche bajo las estrellas, hasta este mismo instante, el canto sigue siendo el mismo. Dios escucha, escucha al que celebra, escucha al que cae, escucha al que ya no sabe qué creer, pero aún así susurra. Y cada vez que alguien abre los salmos, la historia vuelve a comenzar, no en tinta, no en pergamino, en el pecho, porque el mundo sigue necesitando canciones que sostengan en la noche, que ordenen el caos, que recuerden esperanza. Y ahora, esa canción también es tuya. Cuando no sepas qué decir, abre el libro. Cuando no tengas fuerzas para cantar, deja que otro lo haga por ti. Y cuando llegue el día en que tu voz vuelva a levantarse, añádela al coro eterno, porque todo lo que respira aún tiene una razón para alabar. Fin.